Qué gusto saludarles en esta otra emisión de Alta Tensión Corriente Alterna, Radio Libre por Internet. En esta ocasión vamos a hablar de estas reverberaciones que tiene el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, tan amigo de Pancho Domínguez. Esta situación donde la FGR, un ministro de la Corte, un juez de control penal del Valle de México, y comenzamos con una breve lectura de una parte del artículo de Salvador García Soto, publicado el 18 de este mes de mayo del 21, donde ha dicho de él su opinión de Salvador García Soto, que no comparto. Vamos a exponérselos primero. Frena el juez orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Por más que la 4T presione, no obtendrá una orden de aprehensión, afirma el periodista Salvador García Soto, opinión que un servidor no comparte. Un juez federal aduce al que la Fiscalía General de la República ya le había solicitado una orden de aprehensión en contra del gobernador, diría un servidor, de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, detuvo el trámite a esta petición el juez de control luego del fallo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, lo que significa que en términos del Poder Judicial Federal, ha dicho de este periodista, Salvador Soto, los argumentos del desechamiento de la controversia constitucional que dictó el ministro sí le otorgaron un blindaje jurídico y constitucional al mandatario judicial al considerar que sigue manteniendo fuero, porque así lo decidió el Congreso local, criterio del cual discrepa un servidor, Benjamín Castro Olvera. El juez de la materia penal, este juez del Valle de México, ya había aceptado tramitar la orden de aprehensión, de obsequiarla contra García Cabeza de Vaca, a petición de la Fiscalía General de la República, pero el fin de semana, tras la decisión del ministro González Alcántara, dio aviso que ya no podía procesar la petición de la Fiscalía, lo cual lo entiendo, por considerar que el acusado, ha dicho del ministro y por ende ha dicho de él, seguía gozando de protección constitucional, según el criterio establecido en el texto con el que se desechó la controversia interpuesta por el Congreso local de Tamaulipas. Vean qué paradoja jurídica. Se desecha, pero dicen que prevalece la inmunidad del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Un fraude a la ley, en el que se establece que los diputados locales tienen la última palabra en materia de desafuero del gobernador. En ese sentido, lo cual yo no comparto ese criterio, la Cámara de Diputados, según fuentes del Palacio Legislativo de San Lázaro, es decir, la Cámara Federal, prepara una impugnación al fallo del ministro para que sea revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que Juan Luis González Alcántara se excedió en sus facultades, pues al desechar la controversia pretendió establecer criterios y argumentaciones jurídicas que no le correspondía a él fijar, sino que debieron ser discutidas y votadas en el pleno de alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están viendo qué hacer y cómo presentar su recurso de inconformidad ante el Poder Judicial para no provocar un pleito o enfrentamiento entre estos dos poderes, el Legislativo Federal y el Poder Judicial Federal. Pero sí dejar en claro que no le correspondía al ministro tratar de establecer una realidad jurídica haciéndolos pasar como argumentos del desechamiento, comentó a Salvador Soto para esta columna que les leemos, un funcionario federal que sigue el tema y que se guarda en el anonimato. En ese sentido se pronunció ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el líder morenista Ignacio Mier Velasco, quien en su cuenta de Twitter cuestionó la autoridad del ministro para desestimar o desechar tal decisión, como el desafuero de la Cámara de Diputados erigida en jurado de procedencia. Los efectos a los actos de la Cámara de Diputados no se rigen por un desechamiento. Francisco García Cabeza de Vaca no tiene fuero, afirma. La FGR debe ejercer la acción penal ante juez de control y el Congreso de Tamaulipas debe nombrar a un gobernador interino conforme al artículo 84 de la Constitución del Estado, dijo el coordinador parlamentario de la mayoría de Morena. El mismo Mier citó en su tuit
el texto del mencionado artículo 84 de la Constitución tamaulipeca, que señala en los casos de renuncia o muerte del gobernador o cuando se le declare con lugar a formación de causa, ya sea por violación a la presente Constitución o por un delito del orden común o por la violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen en los casos de competencia de las cámaras federales, si los hechos tuviesen lugar dentro de los últimos 3 años de no se convocará a nuevas elecciones y la persona designada por el Congreso durará en sus funciones de gobernador hasta terminar el periodo, dice el texto publicado por el legislador. Así que mientras el choque de interpretaciones continúa y el gobierno federal y en la 4T apuran y presionan para que la Fiscalía General de la República ya proceda a la detención del gobernador de Tamaulipas, en el Poder Judicial el juez al que le pidieron la orden decidió frenarla atendiendo, y creo yo que bien, correctamente, el criterio de su superioridad, el ministro González Alcántara, mientras que la entidad tamaulipeca advierten, como ayer lo hizo el líder del Congreso local, el panista Gerardo Peña, que una decisión como la detención del gobernador significaría la ruptura no solo del orden constitucional, cosa que yo no comparto, el Estado de Derecho, lo cual es una exageración, diría un servidor Benjamín Castro, sino también de la República, totalmente erróneo, acota un servidor. Si actúan de esa manera, ya no tendría sentido la República. No, qué volada, se volaron la barda. Comentó ayer esto el presidente del Congreso tamaulipeco, muy amigo, uno de los títeres de Francisco García Cabeza de Vaca, obviamente, defiende a su patroncito. ¿Qué más puedo comentarles? Miren, esa especie de advertencia de que el Estado podría desconocer o romper el pacto federal, pues es muy delicado. Ellos siempre han sido separatistas y progolpistas, que no nos extrañe ese otro escenario. En medio de todo ese debate, pues bueno, López Obrador aparece desde Torreón, tiene una opinión que no está actualizada al último momento, lo cual siempre preocupa que le hayan ocultado este último detalle fino, y también hay que precisarlo. Son una serie de cuestiones de estricto derecho, donde incluso hay debate entre juristas en este momento. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha hecho Gers Manero? Eso yo quisiera también actualizarles la información, porque Alejandro Gers Manero se ha inconformado de lo resuelto, acusa que invade facultades de la propia FGR como Fiscalía, como Ministerio Público, el ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, una intromisión en las facultades, les reitero, y competencias de la FGR, pide Gers a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se revoque esta decisión. Y esto ya está interpuesto. Esta inconformidad y que se eliminen 3 líneas del proyecto mismo que dejó sin efecto la controversia del Poder Legislativo de Tamaulipas. Y les seguiremos informando lo que siga generándose en el caso del desafuero Francisco García Cabeza de Vaca, que consideramos efectivamente se encuentra sin inmunidad, sin el fuero inmunidad, puede emitirse la orden de aprehensión, habrá una resolución de la Corte primero, creo que es el escenario más probable, y derivado de ella se pedirá su detención. Son patadas de ahogado, se sigue demorando esto, pero es un escenario inminente, y si amenazan con el separatismo, será traición a la patria mexicana. Alta tensión, corriente alterna, radio libre por internet. Escríbenos en la cajita de comentarios lo que tú opinas, ayúdanos compartiéndonos, obsequiándonos un pulgar hacia arriba, un like, como gustes mencionarlo. Suscríbete a nuestros canales Benjamín Castro Olvera en Facebook, Benjamín Castro Olveta también en Facebook y en YouTube como Benjamín Castro Olvera. Nos puedes encontrar en Radio Numancia y en Entérate Querétaro. Y hasta la próxima, amigas y amigos. Somos un espacio que no pagamos publicidad y tú nos ayudas a llegar a lugares inéditos. Como siempre, gracias por ese apoyo. Hasta la próxima, amigas y amigos. Benjamín Castro Olvera se despide de ustedes.